Bueno, buenas tardes a todos los presentes que continúan con online. Tenemos la presencia del doctor Fernando Barrera, es médico cirujano, especialista en cirugía general, médico asistente del servicio del hospital también Víctor Lazarte Echegaray. Él tiene a su cargo los temas de heridas, tipos, cicatrización, quemaduras, hernias, etc. Doctor. Buenas tardes. Me van a disculpar porque voy a estar con mi celular aquí, como estoy de guardia, tengo un paciente justo que tengo una hemorragia digestiva y por ahora entramos a operar. Entonces, cualquier rato puede timbrar y me van a disculpar. Miren, vamos a trabajar rápidamente lo que tenemos como 4 conferencias, una tras de otra. Heridas, tipos de cicatrización. Hay que definir las heridas como una interacción continua de los tejidos producida por una fuerza mecánica externa. Aquí tenemos nosotros la zona de herida por una fuerza externa, probablemente tipo cortante, como ha generado la lesión. Las lesiones pueden generar desde la piel hasta la profundidad. Para que ustedes recuerden las características de las funciones de la piel: circulación como órgano de los sentidos sensitivo, secreción sudoral, pérdida insensible de agua, termorregulación, cobertura, protector. Todas las funciones que cumple la piel como tejido, como órgano externo, son importantísimos para lo que significa la regulación. Y esto ustedes van a ver en lo que significa el acúmulo de la temperatura y la eliminación de agua, la importancia que tienen los pacientes quemados que vienen en la siguiente conferencia. Vean ustedes las características que tiene la piel con su estrato epidérmico, con su estrato dérmico, su estrato de tipo de faneras. Y la conformación de los vasos que van a permitir la salida y el ingreso de líquidos dentro de él. Entonces, todo elemento de tensión puede producir una ruptura de esta área, de cualquiera de las, y van a definir las profundidades. Debajo de estas faneras se encuentran las fascias y los músculos, que van a dar las características de superficialidad y profundidad de las heridas. El objetivo es evitar la infección en una cicatrización, controlar la infección, estimular a una cicatrización normada y reglada y evitar secuelas posteriores sobre esa cicatrización. La clasificación de las heridas son agudas o crónicas. Lo más importante entre las agudas o crónicas, más que lo que significa el tiempo, es el orden con que el fenómeno de la cicatrización se instala. Si tiene un orden continuado en funcionalidad, viene del fenómeno sanguíneo, el fenómeno inflamatorio, el fenómeno de progresión de las células, de producción de colágeno y remodelación, bien continuado, entonces ellos van a permitir una buena cicatrización. Pero, si vemos nosotros que se altera cualquiera de las fases que ustedes van a ver, entra en el fenómeno de la cronicidad. Las clasificaciones de las heridas según su morfología: heridas abiertas, heridas cerradas, heridas complicadas, heridas simples. Vean ustedes las heridas abiertas. No funciona tu puntero. Las heridas abiertas, punzantes y lacerantes, frente a las heridas cerradas, contusas, con magulladuras. Esas contusiones en un traumatismo abdominal pueden ser mucho más agresivas inclusive que las punzantes o las abiertas. Las heridas complicadas se presentan cuando, aparte de la lesión del tegumento, se acompaña con otro tipo de estructuras más internas. Un compromiso de un gran nervio importante, de un vaso importante, de un hueso, o en la cavidad abdominal una lesión de la piel acompañada con una rotura de hígado, una rotura de vaso. Son generalmente más complejas. Seguimos con la clasificación: punzantes. Las punzantes tienen una característica en las heridas que son de ingreso fino, pero el daño se produce en la profundidad. Las heridas contusas son por elementos rojos, las raspaduras colaterales cuando la piel se enfrenta sobre un elemento amplio, y las heridas cortantes e incisas con los más característicos es el escalpelo. Las heridas abulsivas, en ellas hay rasgadura de la que entra como una lesión simple y al traccionar por el elemento del trauma rasga y hace estallar a los demás tejidos. La amputación ya es eliminación de parte del componente orgánico, parte de las estructuras.
fisuras y el aplastamiento no deja menos tener importancia. ¿Por qué? Porque ahí la compresión hace lesiones expansivas. La clasificación de las heridas según su profundidad son de primer grado, segundo grado, tercer grado, inclusive el cuarto grado. En el primer grado generalmente hay un respeto por lo que significa la dermis. En el segundo grado ya coge dermis y parte de las faneras. En el tercer grado le coge faneras y el cuarto grado son las heridas complejas con lesiones profundas de órganos o de elementos nobles. En la clasificación de las heridas, según el tiempo de evolución, pueden ser antes de las 4 o 6 horas y después de las 4 o 6 horas. Toda lesión que viene después de las 6 horas es preferible no hacer la reparación, siempre y cuando no sea en áreas completamente estéticas, por ejemplo en la cara, si usted tiene que repararlo. Según su extensión pueden ser de menores 5 centímetros, 5 a 15 centímetros y mayor de 15 centímetros de longitud. Perdón. ¿Algo? Entonces les decía, las medianas son de 5 a 15 centímetros y las grandes son mayores de 15 centímetros. Las heridas superficiales, en donde coge piel, tejido celular subcutáneo hasta fascia. Las profundas son las que pasan de la fascia, músculo, peritoneo y órganos nobles. En la otra clasificación de espacios, cuando ya ingresó a la parte de estructura de partes profundas. Eso, el elemento cortante o el trauma o el mecanismo va a definir la profundidad con el que van a tomar las lesiones. Pero eso sí les digo, que las profundas son generalmente punzantes. Esta es la clasificación por el grado: limpias, contaminadas y sucias. Y ello le va a dar el grado de complicación de la infección de sitio operatorio después de una reparación de esto. Así, las heridas limpias tienen hasta un 2%. Las heridas limpias tienen un 2% de infección, como ven en el lado derecho. Estas son las que se hacen generalmente en el acto operatorio. Las heridas limpias contaminadas son las heridas programadas, pero en el cual ya ha habido una apertura de la cavidad abdominal y muchas veces una apertura de órganos huecos. En las contaminadas ya hay una apertura de órganos huecos y hay contaminación de las secreciones hacia la piel. Y en las sucias ya hay contenido purulento marcado con contenido fecaloide, con exposición hacia la pared. Todo eso conlleva a que haya mayor complicación. Miren, las sucias, de hecho que se van a infectar hasta el 40% de las heridas. Las heridas contaminadas son 20%, 10% y el 2% que son las más limpias. Según su relación con el medio ambiente, son abiertas y son cerradas. No deja de tener importancia una y otra. Muchas veces las heridas abiertas son muy espectaculares por la presencia del sangrado y la manifestación del dolor y la exposición de los tejidos que uno los suele observar. Pero frente a estas suelen ser a veces mucho más peligrosas las cerradas, porque al trauma uno no ve lo que se ha dañado dentro de la cavidad abdominal o dentro de los tejidos. Ellas son los traumatismos abdominales cerrados y abiertos, con pérdidas abundantes de líquido sanguíneo. Según el mecanismo de producción tenemos las escoriaciones, que son las abrasiones cuando el tejido es enfrentado frente a un elemento romo o frente a un elemento de gran expansión de raspado, como es el famoso raspado. Las heridas punzantes, vean ustedes cómo el agujero es pequeño, pero no sabe cuánto de lesión debe producir por dentro. Estas son las famosas puñaladas con elementos finos. Las heridas penetrantes más clásicas son las que se producen por PAF, por herida de bala, son las que toman diferentes conformaciones y distribuciones dentro del organismo, que son sumamente peligrosas. Las heridas cortantes, que tienen alineación, tienen un sistema de alineación y permiten su reparación más fácilmente, pero estas también pueden ser profundas y superficiales, todas ellas pueden ser profundas y superficiales.
Las heridas contusas, vean cómo quedan espacios de área de tejido lesionado. Las abulsiones, las amputaciones, las lesiones propias del aplastamiento. Las heridas superficiales, arañazos, desolladuras. Las heridas profundas, perforantes, penetrantes, no tiene la perforación, la penetración. Las heridas por empalamiento, este es un elemento punzopenetrante que ha perforado toda su parte abdominal. Nosotros estos nunca los sacamos afuera, siempre empiezan operaciones porque esto muchas veces puede estar tapando una gran arteria. Al sacarla, abruptamente puede haber un sangrado masivo. Todas esas previsiones las tomamos dentro de esas operaciones. El fenómeno de la cicatrización, todo en el organismo de reparación es el fenómeno de la cicatrización. No se olviden de eso. Todo en el organismo cicatriza. La ruptura del vaso cicatriza, la ruptura de los mesos cicatriza, las lesiones intestinales cicatrizan, la piel cicatriza, los tendones cicatrizan. Todo el fenómeno de cicatrización en el organismo, no se olviden de eso. Por lo tanto, yo le digo a mis alumnos en pregrado, posgrado y residencia, que todos tienen que aprender el fenómeno de la cicatrización. Es importantísimo. Es la fase inflamatoria, 3 fases: inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de recuperación o maduración. La fase proliferativa de cicatrización, la fase inflamatoria, proliferativa, cada uno con sus tiempos y fase de maduración. De 0 a las 36 horas es el proceso hemostásico de inflamación. La intermedia, en donde el colágeno de 1 a 4 días va a producir los fibroblastos van a producir colágeno, se va a producir la angiogénesis y la epitelización. Y la tardía, que suele durar hasta años, 1 año, 2 años, 3 años, donde el manejo ya es de remodelación, cambio del colágeno 3 a colágeno 2 o 1 que es permanente. Vean ustedes la hemostasia, que es en la primera instancia en donde el fenómeno vasculotrópico. Los vasos se contraen para evitar la salida del sangrado. El problema inflamatorio, más que todo, es el transporte de elementos formes de la sangre, como son los fibroblastos o los monocitos, para producir el fenómeno de la inflamación con la producción del factor de necrosis tumoral, el factor de las ciminas, que son ellas las que inician la reparación de los tejidos. Para definir aquí que el elemento más importante entre los órganos blancos son los macrófagos, como elementos importantes de limpieza de la herida y elemento de estimulador a la producción de ciminas. En la fase proliferativa tenemos la fibroplasia, la angiogénesis y la epitelización. La fibroplasia lo produce el fibroblasto al producir el colágeno, la angiogénesis es la reparación de los tejidos, la epitelización, la reparación del tipo epitelial. La fibroplasia, ya hemos dicho, los fibroblastos son los que producen el colágeno, lo más importante aquí. El colágeno, los componentes 1, 2, 1, 3 y 4, más el 3. Vean ustedes la fase de fibroplasia, la recuperación con lo que significa la epitelización. Aquí entra el fenómeno de la epitelización. Es el fenómeno de la angiogénesis, en donde se produce nueva formación de vasos para iniciar o confortar lo que significa la regeneración. La epitelización de los bordes de las heridas, comienza la epitelización por los elementos fibroblásticos o monocitos. La fase de epidermólisis. La fase de maduración es la que lo manejan el colágeno, lo manejan los fibroblastos, pero se convierten en miofibroblastos, que van a producir como un elástico, trata de juntarlo, trata de manejar lo que significa la elasticidad. Es en esta fase donde se producen las aberraciones de la cicatrización. Todos los elementos de las citoquinas que actúan, vean el elemento productor, finalmente es el macrófago, y lo que significa la reparación de tejido al producir los elementos de crecimiento, de refuerzo de toda la cicatrización. Las citoquinas y los elementos también productores, macrófagos, plaquetas, factores que influyen en la cicatrización, factores sistémicos. Yo solamente les estoy dando los puntos importantes para que ustedes tengan que recobrar. Por ejemplo, sigo insistiendo, yo sigo leyendo bastante cicatrización, porque
porque el fenómeno de cicatrización es un fenómeno bioquímico, celular, integral, completo. Y ahí está la importancia de realizarlo permanentemente. Los factores sistémicos que alteran tenemos la nutrición. Un desnutrido no cicatriza bien. La edad avanzada, un anciano tiene menos cicatrización que un joven. La enfermedad metabólica, el día de la diabetes, el estado circulatorio, los glucocorticoides, los fármacos como elementos retrasadores de la cicatrización. El glucocorticoide es un bloqueador del problema inflamatorio. Los esteroides como elementos bloqueadores de la cicatrización. Los quimioterápicos, o sea, un paciente con cáncer tampoco, por dos cosas, por la desnutrición y por el mismo cáncer, y por los quimioterápicos su cicatrización va a ser pésima. Tenemos mucha preocupación en hacer incisiones en los pacientes con cáncer. Los factores locales, la infección. La infección es un amigo íntimo de las malas cicatrizaciones. Los factores mecánicos, lo que significa sobre todo las compresiones, hay que dejar libre a la herida para que cicatrice bien, no hay que comprimir. Cuerpos extraños, la herida no puede estar sucia, contaminada, hay que siempre limpiarla, manejar o hacer la debridación para que pueda haber una buena reparación. La ubicación de los tejidos y el tamaño. Los factores locales, el edema, la mala perfusión. La mala perfusión significa que no llega el eritrocito, por lo tanto no llega el glóbulo rojo. Y los agentes corrosivos. No se debe aplicar elementos corrosivos dentro de las heridas. Por favor, no coloquen ni yodopovidona, ni clorexidina, ni yodo, ni alcohol, ni nada. Todas ellas se comprobó efectivamente que destruyen, alteran el fenómeno de cicatrización, sobre todo a nivel celular. Hemos cambiado, nosotros utilizábamos mucho por las sepsis intraabdominales, le metíamos yodopovidona de los intestinos para hacer la limpieza, ya no, hemos retirado completamente esas conductas. Entonces los tipos de cierre, primera, segunda, tercera y cuarta intención. ¿Cuándo es una primera intención? Cuando es la sutura fina, completa, que se hace en una herida con borde lisos, en el tiempo adecuado. Frente al, ahí está, miren, el cierre de primera intención. ¿Cómo se hace el cierre de primera intención? La herida cortante, incisión limpia, y las suturas por planos, tempranos. Las heridas se hacen por segunda intención generalmente cuando falta tejido o cuando el fenómeno infeccioso se ha introducido dentro de ella. Eso es por segunda intención contaminada. O sea, si ustedes ven a los bordes, cómo va tratando de ganar la epitelización. Esos bordes brillantes. Y dentro de ese color rojizo es la angiogenesis. Vean cómo se cicatriza. La tercera intención es cuando nosotros tenemos una contaminación de la herida y no lo cerramos porque sabemos que nos vamos a ganar un 40-50% de la infección o de retiro de los puntos, por lo tanto una infección de sitio operatorio. Lo que ahí nosotros hacemos es dejamos en observación 3 a 4 o 5 días, el quinto día cuando hemos alejado el fenómeno de la infección, suturamos, haciendo una limpieza quirúrgica. Es así. El cierre por cuarta intención es cuando colocamos injertos. Manejo y emergencia. Y la historia clínica es elemental, sobre todo observar o definir el mecanismo del trauma que produjo toda esta lesión. Esta es una cosa de lavarse las manos que ha cambiado las ideas ya. Ya no utilizamos las esponjas, ya no utilizamos los escobillas. Los escobillas, al escobillarlo, quitamos lo que significa la piel, laceramos la piel y permitimos que el ingreso de los gérmenes sea muy fácilmente. Ya no utilizamos eso, simplemente es mano limpia con cloroxidina. Esa es colocación de guantes y el tipo de cirugía que utilizamos con el material correspondiente. Anestesia local, utilizamos la lidocaína. Siempre utilizamos la limpieza primero, la reparación de los tejidos, alineación de los tejidos, colocación de anestésicos, limpieza y la sutura correspondiente. Objetivo es cierre la herida, hacer una hemostasia, lavar la herida, debridar sin tensión y apósitos húmedos, hay que colocar herida, apósitos húmedos, no secos. La hemostasia es importantísimo. Una hemostasia a plena compresión en sus inicios para poder utilizar ligaduras después si son necesarias o si hay pasos arteriales en funcionamiento.
La dehidratación es importante para limpiar los tejidos. Ninguna herida va a cicatrizar cuando está sucia. Esas son las alineaciones de los tejidos, sacando e incidiendo los tejidos sucios. La vacuna que utiliza la antitetánica. Las suturas que utilizamos, generalmente las suturas en piel, fuera es un material no absorbible, monofilamento. Ahora estamos utilizando el nylon, pero puede utilizarse una seda. Cuando vamos a enfrentar a una fascia más profunda, utilizamos monofilamento, es el nylon, de resistencia y de supervivencia máxima en el organismo. Y los planos de ahí a la profundidad son materiales reabsorbibles, sea vicryl, cadmo, cualquiera de ellos. Las suturas, mientras más ceros tengan, es más fino. El 5-0 es más fino que un 5 con 4. Las suturas más finas son para los órganos mucho más finos de trabajar. Las suturas en puntos interrumpidos. En las emergencias donde hay contaminación de heridas, los trabajos deben ser con puntos interrumpidos o en colchonero tipo Donati. Si usted hace una cirugía programada, la herida limpia puede hacer una subcuticular o una continua. Gracias por este tema. Tiene como 50 temas el doctor. Muy bien. He corrido porque vamos a correr. Hay bastantes temas, ¿no? ¿Alguna pregunta para seguir con quemados? Vamos a continuar con quemados. También es una patología igual. Observen esos dos dibujitos, esas dos impresiones. Mira ya ese niño tirándose el agua encima, que es lo más corriente. Y acá el fuego, el fuego que está con el bombero y con la chica que lo están retirando. Muy bien. Para comenzar, en Trujillo no hay una unidad de quemados. Todos los quemados que nosotros recibimos, considerados grandes quemados, los transferimos inmediatamente al Lima. Y un gran quemado es más de 20% en un adulto con quemadura de segundo y tercer grado. Y en un niño más de 15%. ¿De acuerdo? Entonces, a ese nivel estamos, no tenemos una unidad de quemados. Las unidades de quemados son unidades de hospitalización con sala de operaciones y con gente experta en el manejo de estos pacientes. Y es el quemado que altera su piel nuevamente, como las heridas. Entonces, hay que definir que el quemado se va a manejar por el mismo ALS, el abecedario de la reanimación cardiopulmonar o la reanimación vital. El mismo esquema se va a utilizar para el quemado, pero el quemado hay ciertos agravantes. La ventiloterapia, muchas veces el humo, de acuerdo al tipo o al material que se está en combustión, va a producir el compromiso a nivel pulmonar. A veces nos olvidamos de eso. Quemadura son lesiones de la piel producidas por elementos, por un trauma. El trauma aquí es el elemento quemante, térmico, eléctrico, químico, radioactivo a nivel de la zona de la piel. Los agentes causales tienen quemadura por escaldadura, que es una quemadura primaria, quemadura por fuego o flama, quemadura por electricidad, quemadura por químicos, quemadura por agentes biológicos, quemadura por agentes físicos. En la epidemiología van a definir ustedes que los trazos de mayor frecuencia de pacientes quemados están en el tronco y en los miembros superiores, la cabeza también. Miembros superiores, cabeza, tronco son las zonas más quemadas, hay un 86% en miembros superiores, 85% en cara y cabeza. Esa es la epidemiología del paciente quemado. Pero la epidemiología del paciente quemado nosotros se agrava porque generalmente tenemos una gran casuística de nuestros niños. Siempre tenemos que ver en el paciente quemado la extensión. La extensión conlleva la gravedad, son parámetros de extensión y profundidad, gravedad de hospitalización y gravedad de recuperación del paciente. Ya veremos parte por parte.
La localización corporal. Hay áreas en el cuerpo que siendo quemadas y que tienen espacios muy pequeños son vitales. Por ejemplo, un quemado en la zona perineal es vital de hospitalización. Un quemado en la cara es vital y la zona perineal tiene 1%. La zona de la planta de los pies o palma de las manos también es vital. O sea, la localización corporal. La edad, el de enfrentarse a una quemadura a un niño o un anciano también son diferentes. La comorbilidad, la enfermedad que acompaña a ese paciente quemado, también es una gravedad diferente que se queme un paciente sin problemas inmunológicos a que se queme un paciente diabético. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a dar la gravedad del caso. Historia. Es importantísimo definir el momento que se quemó al momento que llega a su emergencia, porque ese va a ser el tiempo en que esa piel lesionada por quemadura va a estar fluyendo los líquidos hacia afuera, o sea, la deshidratación. El paciente quemado muere por deshidratación en las primeras 72 horas. El paciente quemado muere en shock hipovolémico en las primeras 72 horas. Después de las 72 horas el paciente quemado muere, pero muere por sepsis, por infección. Entonces, si nosotros hacemos vivir a ese paciente con una buena monitorización hemodinámica, hemos hecho más del 80% para su salida de ese paciente. La superficie corporal se maneja generalmente por la regla de los 9, la tabla de Lutz-Bower. La tabla de Lutz-Bower es para los pediátricos, la regla de los 9 ya la vamos a ver. Es muy importante que la conozcan, sobre todo aquellas personas que manejan emergencias. La profundidad es primero, segundo, tercer grado. La de segundo grado se divide en A y B, de acuerdo a cómo se va profundizando. La localización es conforme lo referido. Esta es una piel normal con sus estratos que ya lo hemos revisado. Funciones de la piel que también hemos revisado: protección inmunitaria, hemostásica, transmulador, sensorial, metabólico, social. No quiero pararme ahí, que tengo muchas cosas que conversar con ustedes, como esto, por ejemplo. Una clasificación de las quemaduras: tipo A, tipo ABA, ABB o B o C. En la tipo A, este primer grado, la lesión simplemente es epidermis. Es la quemadura típico solar. La recuperación 3, 5 hasta 7 días, muchas veces con tópicos externos. Frente a una quemadura del segundo grado, superficial y profunda, superficial, la dermis superficial. ¿Qué es lo que caracteriza eso? Caracteriza a que las ampollas. Las ampollas sin componente blanquecino dentro, porque ya la ampolla con componente blanquecino negruzco dentro pasa a ser una tipo AA, o sea, una de segundo grado profunda, para pasar a las profundidades en donde se altera completamente la sensibilidad, la vitalidad de los tejidos, y hay una trombosis vascular, compromiso vascular de la piel, hasta llegar a la calcinación, que es la de cuarto grado. Entonces, una quemadura de primer grado no produce secuelas histológicas, sino cardinales de eritema, dolor, 5 a 7 días cura. Una de segundo grado afecta a la epidermis, las ampollas son de riesgo más influyentes, dolorosa, retorno venoso normal. Puede hacerse esclerotomía o no, cura entre 14 y 21 días. La secuela más importante es la despigmentación. Una quemadura de segundo grado profundo ya es seria. Aquí sí hay lesión profunda de las faneras de los tejidos, demora hasta 21 días para cicatrizar, cicatrices hipotróficas, y estas sí son demasiado complicadas, necesitan esclerotomías. Todo paciente con una quemadura, situación, ubicación en la zona del cuello, en la cara, debe ser intubado, porque conforme aumenta el edema y el engrosamiento de los tejidos por la misma quemadura, van a producir lo que significa la obstrucción de la vía respiratoria. Entonces necesitan ventilaterapia. Una de tercer grado ya hay trombosis de vasos, hay alteración de la sensitividad, alteración de la viabilidad y requiere esclerotomía. Eso es importantísimo. Esclerotomía y debridamiento en sala de operaciones. Vean ustedes las causas de la quemadura primero, segundo, superficial, profunda y quemadura, otras características típicas de estos. El sol fogonazo de una, líquidos calientes, la quemadura mucho más profunda. La quemadura de la electricidad, sea como sea, leve, moderado, grave, es considerada de tercer grado.
las quemaduras por electricidad, todas ellas. Y todas ellas merecen hospitalización, porque el problema no está solamente en la quemadura, sino también en la disfunción cardíaca. Esa es la famosa regla de los 9, para medir la extensión de lo que significa la quemadura. Miren cuánto la cabeza, 4, 5 y 4, 5, 9. Los brazos, 4, 5, 4, 5, 9. El 36% todo el pecho y espalda, y los miembros inferiores 18%. Vean la parte de los genitales allá, solamente el 1%. Cuando usted va a medir, trata de medir en forma rudimentaria, se considera que la mano del examinador tiene un 1%. Esa es la del niño. ¿Cambia en dónde? Cambia en la cabeza. 18% su cabeza, mientras que en el adulto solamente es 9%. Para ese niño se utiliza este cuadro, la tabla de Luke-Bowen, que es mucho más definida. Entonces, ¿qué quemaduras son graves y qué quemaduras deben hospitalizarse? Una quemadura de primer grado es cuando está al 15% con primero o segundo grado, al 10% con menos del 1 segundo grado en niños, en adultos, y con 2% quemadura de tercer grado. Se vuelve moderada cuando sube el 15-25% en el adulto, segundo grado, 10 a 20% en el niño, y se convierte en grave cuando es más del 25% en el segundo grado y el niño 20%, y en tercer grado el 10%. Entonces se considera grave, gran quemado, mayor del 25% en segundo grado y mayor del 10% en tercer grado. Se consideran graves, ¿ya? Y todas las pacientes con los genitales quemados, quemadura eléctrica, quemadura más trauma, y pacientes psiquiátricos y pacientes diabéticos, todos deben hospitalizarse. Miren la descripción, miren lo último, la última parte de las quemaduras mayores. Todos ellos deben ser hospitalizados porque son graves por las características que traen. Entonces, el criterio para definir el paciente gran quemado: más de 25%, 20%, quemaduras profundas, 10%, quemaduras que afectan la cara y el cuello, quemaduras por inhalación, traumatismo asociado, aquellos que sufren el famoso fogonazo de la quemadura y la expansión por electricidad, que lo tiran de los postes. Causa de mortalidad en la quemadura: la falla multiorgánica 21% y la infección 17%, las arritmias cardíacas 14%. En esos tres de arriba está complementado todo lo que significa problema. La neumonía nosocomía además se tiene después del quinto o séptimo día, el paciente quemado está hecho. La respuesta fisiológica del quemado: miren cómo tiene una parte central que es la zona de coagulación, la zona de estasis sanguínea y la zona hiperémica. El grado está en la zona de coagulación. Mientras sea mayor, la coagulación es mucho más grave. Y las coagulaciones son típicas de las quemaduras de segundo grado B y tercer grado. A nivel local hay un daño tisular, un daño endotelial, alteración de la permeabilidad vascular. Y sistémicamente, cambios vasomotores, cambios inmunológicos, cambios metabólicos, consumo nutricional. Los efectos tisulares, aumento de la permeabilidad capilar. En el renal hay menos aporte de lo que significa sanguíneo a nivel renal, por lo tanto, la depresión a nivel urinario es característica. Todo paciente monitorizado por quemadura debe tener la monitorización de la función renal. Todo paciente que llega a su emergencia y viene quemado, colóquenle una sonda vesical. Es más importante que medir la presión arterial es ver su función renal. Porque el paciente quemado viene en shock hipovolémico y por lo tanto le hace insuficiencia renal aguda. ¿De acuerdo? Entonces, no nos olvidemos de eso. Eso le he puesto esto. En el tracto digestivo, ¿qué pasa? Como hay un desequilibrio sodio-potasio, se paraliza el intestino, hacen ililio, distensión. Hay que colocarle una sonda para que no hagan una bronconeumonía de agitación. El edema del intestino también lleva. La hematología es hemolítica, de acuerdo al porcentaje de quemadura. Entonces, a nivel celular, cómo se lleva el agua dentro de la célula y las consume hacia afuera para eliminarlas.
Cardiovascularmente, sabemos ya, disminuye la precarga, aumenta la poscarga y disminuye la contractibilidad. En el manejo es el ABC. Reposición de volumen, manejo de dolor, manejo local de la quemadura, prevención de la infección, manejo nutricional. Es clave. Durante las 0 a las 72 horas, su manejo es de volumen. Su manejo después de las 72 horas, su manejo infeccioso. Y su manejo después de los 5 o 6 días es nutricional. Esa es la escala de complejidad del paciente. El ABC, ya lo conocemos, la circulación de exposición, se maneja la TLS. En la vía aérea sospechen también por quemadura de vía aérea e inflamación de humo columna cervical. Todo paciente con quemadura en las mamilas hacia arriba, hay compromiso ventilatorio. Hay que inmediatamente buscar una vía aérea. Miren, y no solamente eso, sino que va acompañado de cierta inhalación de humos, y hay que averiguar para ver hasta cuánto esos eritrocitos han sido contaminados con el monóxido de carbono. Entonces tengo una tabla baja de signos y síntomas que me dicen: mi paciente está muerto cuando el 50% de mis glóbulos rojos no pueden transportarme el oxígeno. El monóxido compite con el oxígeno. Vean ustedes, quemadura de la vía aérea, la lesión térmica y el edema, lesión por inhalación. La lesión por inhalación en la vía aérea, el problema de muerte es el broncoespasmo, el edema. Cuando los signos de sospecha de intubación precoz, quemadura en lugar cerrado, estridor, quemadura en cara, hollín en esputo, disnea y hipoxemia. Todas esas características del paciente que llega hay que intubarlo inmediatamente. Si el paciente después no presenta síntomas, tos, expectoración, hollín, etcétera, solamente lo podemos manejar con ventilación de tipo externa, aire húmedo, hasta 5 a 7 litros por minuto, pero preferible húmedo. El que manejamos en las nasales es oxígeno seco, aire seco, oxígeno seco es peligroso. El cuadro clínico de radiología de tórax a las 24 horas recién se va a enfrentar al fenómeno de infiltrativo local por problema de edema pulmonar. La broncoscopía, la prueba de función pulmonar, nivel de carboximoglobina. La cricotireoidectomía como elemento de emergencia. Ante la duda no hay duda, dice que hay que manejar la intubación. Eso es importantísimo. Estridor laringio, quemadura de boca, quemadura de cuello, cara, disnea. La idea es eliminar rápidamente con el oxígeno al 100%, eliminar rápidamente el CO2 del organismo. Debe ser tibio y húmedo. Se acompaña con hidroxicobalamina y una fibroscopía de limpieza. En lo que respecta a la circulación, hay que buscar vías centrales y vías grandes, monitorización del paciente y aporte de fluidos y líquidos. Aquí se utiliza la regla de Parkland, que son 4 mililitros por kilogramo por porcentaje de superficie quemada. Dándole el volumen, debemos llevar hacia la diuresis. Cuando es quemadura por fuego, quemadura por líquidos, debemos llevarlo a que funcione ese riñón hasta 75 mililitros por hora. Cuando es electricidad, hasta 150 mililitros por hora. Porque en el fenómeno de quemadura eléctrica hay la rhabdomiolisis, destrucción de los tejidos musculares y taponamiento renal. Aquí está que debemos utilizar siempre el cloruro de sodio. El más utilizado, el que es recomendado es el actatorrindia, pero nosotros no lo tenemos, que produce un poco de acidemia. Nosotros utilizamos cloruro de sodio en grandes chorros, grandes volúmenes. El aporte aproximadamente es el medio volumen en 24 horas, las primeras 8 horas y el resto en las 16 horas siguientes. Pero el parámetro más importante va a ser la diuresis, no se olviden la diuresis. El protocolo que utilizamos nosotros es solamente cloruro de sodio en las primeras 24 horas, no utilizamos coloides, para nada. El coloide lo utilizamos en la segunda 24 horas, de acuerdo a cómo nos responde ese riñón.
y el riñón no va a decir si estamos hidratando bien o no estamos hidratando bien. Hay que observar la perfusión distal y observar el síndrome compartimental. El déficit neurológico con el GLaDO, descartar la hipoxia y problema de hiperfunción a nivel cerebral, descartar la intoxicación con monóxido. Evitar la hipotermia, el golpe de frío con presas. La nutrición integral total debe ser temprana, antes de las 72 horas, preferible a través de zona nasogástrica. La fórmula de Currelli para las calorías son 25 kilocalorías por peso, más 40 por porcentaje de superficie quemada. Y la cantidad de proteínas es de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso. Si la persona normal necesita 1 gramo, necesitamos por lo menos 1.5 a 2. La catabolia es altísima. Mantener la perfusión tisular es importantísimo, evitar infecciones. Para eso las unidades de quemado deben tener sus tinas especiales. El paciente debe entrar a baños permanentes todos los días en las tinas, para eliminar en sí los tejidos necrosados que deben estar descarriándose de lo que significa las áreas quemadas. Y deben tener una programación de limpiezas quirúrgicas cada 2 o 3 días en sala de operación. El dolor, manejarlo generalmente con opiáceos. Debe ser controlar el dolor, porque lo controlamos con opiáceos nosotros. Manejo inicial de una quemadura, retirar ropa, niños, lavar. Entre la quemadura es conveniente retirar el pelo, la zona de debridamiento, la necesidad de plantear los depósitos. Vacuna, analgesia, importante el inicio de la alimentación precoz. El uso de los antibióticos en el paciente quemado es de acuerdo en sus inicios generalmente para estafilococcus, para coco gram positivos o gram negativos, y cuando el paciente pasó las 72 horas en el hospital agregamos para enterobacterias anaeróbicos. Vean ustedes la escarectomía hecha a un paciente por una quemadura a nivel de pecho. Escarectomía precoz en pacientes de espesor parcial con los conocimientos internamente discutibles, contraindicada en pacientes extensos, aumento de su morbilidad y mortalidad. La escarectomía se debe utilizar en las quemaduras circulares, circular en el pecho, circular en el brazo, circular en las piernas, todas aquellas que por cicatrización la quemadura vaya estrangulando el componente vascular. Pero ya lo vuelvo a repetir, toda quemadura en cuello hay que intubar. Miren aquí, ya saben que una quemadura es una síndrome de inicio, síndrome de respuesta inflamatoria, que pegado a un germen va a llevar a una sepsis. Cuanto más tardía la intervención, las sangrados son mayores. Miren ese paciente que la escarectomía que se le ha hecho en el pecho. Parece que habían querido jugar en su pecho, pero yo soy salvador para él. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Vuelvo a recomendar que no tenemos unidades de quemados en cirugía. Las unidades de quemados más especializadas que conozco están en Lima y es el Hospital Almenara. Tiene una unidad de quemados como si fuera un hospital pequeño con centro de operaciones, sala de operaciones, unidad de cuidados intensivos, cuidados intermedios de quemados, camas especiales, piscinas especiales. Después el que le sigue es el Hospital Naval, el Hospital de la Fuerza Aérea. Y en el Revalea que como lo tiene el otro. Algo de, así someramente, porque tenemos que complementar en 1 hora más, hemorragia digestiva, patología inflamatoria del intestino, como son la colitis ulcerativa y mal de Crohn. Después me dice también diverticulitis y hernia. Uy, terrible, esto es como motivo de conferencia. No sé cómo les voy a decir, pero voy a tratar de centralizar lo más importante, lo que nos conviene conocer. Bien, hemorragia digestiva. Es lo que ahorita me tiene loco, estoy en el hospital de Guarita con un paciente que está sangrando el duodeno. La hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva es la pérdida de sangre, interna o externa en el tracto digestivo, cuyo límite, el ángulo de 3, no define si es alta, el ángulo de 3 para abajo si es bajo.
La patología de sangrado más frecuente que evito son altas más que bajas. Y tiene su sintomatología y su signología. ¿De acuerdo? Y el ángulo de 3 como elemento delimitador. Estos son los para hematemesis, melena, hematoquesia, rectorragia, sangre oculta en heces. Estas son muy definidas. Por ejemplo, si la sangre no pasa, viene de la boca, viene del esófago, se queda en el estómago, hay una cocinada, como si ustedes cocinaran así la sangrecita igualito, pero aquí no cocina es el ácido. Entonces, al salir hacia el exterior se llama hematemesis. Hematemesis se llama. Viene con el vómito, que es diferente con la tos, que es hemoptisis. Cuando es el continuar de la sangre por el tracto digestivo, que es irritativo, va a llevarte a una melena, por las heces por la parte anal. Pero la característica de la melena es un negro tipo betún, negro. Cuando el sangrado es propio del colon, toma estas características. Hematoquesis se llama. Si es sangrado del recto, rectorragia. Pero yo he visto sangrados altísimos, como este paciente que le estoy diciendo su nombre de 75 años, consume AINES, y está sangrando ahorita ya como 4 o 5 unidades y me pide el endoscopista que entre a operarlo. Entonces, ¿qué pasa con él? Él está presentando hematoquesias tipo rectorragia, pese a que el sangrado sea alto a nivel del estómago, en el duodeno. Pero es que el peristaltismo, el movimiento intestinal, transporta la sangre rápidamente. La irritabilidad intestinal como una diarrea, igualito, lo empuja rapidito. Entonces vean todas las posibilidades de la hemorragia desde aquí, desde el ángulo de Graves para arriba, de sangra a boca, el esófago, el estómago, el duodeno, hasta el ángulo de Graves. De ahí para adelante, el intestino delgado y uno ilio, colon, recto si puedes, la hemorragia digestiva abajo. Si tenemos una hemorragia digestiva en un paciente joven, pensemos en patologías benignas. Dejemos un poquito para la persona que tiene a su tiempo por encima de 40, 50 años en una patología maligna. Pero ¿qué sangra en el tracto digestivo alto? ¿Qué he visto más sangrar? Viendo la patología benigna, lo que he visto más sangrar es el estómago. Las úlceras gastroduodenales, las gastritis de tipo medicamentosas, una y otra vez síndrome de Mallory-Wells, una y otra vez esófago de Barré, casi no he visto, pero sí en el adulto el cáncer de esófago y el cáncer de estómago, y en el paciente cirrótico las varices que lo llevan a la muerte. Y las varices esofágicas en el cirrótico están metidos en el esófago y en el fondo gástrico, y ni se ven a veces. Por eso que se manejan con las sondas Blanstack, que tienen balón en el estómago y balón en el esófago. El sangrado bajo, en el jovencito el sangrado es duodenal. Aquellos como que hablan estresados, entonces sangran por úlceras a nivel duodenal. Más del 20-25% de mi compañero de promoción cuando estudiaba medicina hicieron hemorragia digestiva. Sé que la carrera es bien estresante, ¿no? Entonces, el intestino delgado, ¿por qué sangra? El divertículo de Becker y los pólipos, la poliposis. Y la patología maligna, los linfomas. ¿Ya? En el colon sí te sangra, el colon derecho, colon transverso, ¿qué sangra ahí? Ahí sangra la diverticulosis, los pólipos, mal de Crohn, colitis ulcerativa antes que mal de Crohn, porque la colitis ulcerativa es más sangrante que el mal de Crohn. Y la diverticulosis es un elemento muy importante en esto. En los ancianos, las fístulas arteriovenosas, las malformaciones congénitas arteriovenosas. Y lo que sangra en la persona con cáncer es el cáncer del colon izquierdo. El cáncer del colon izquierdo, más que todo, es sangrante, es obstructivo. Y el colon derecho sí es sangrante, pero un sangrante escondido, que animiza al paciente. El sangrado bajo puede ser patología hemorroidal, fisural o de absceso, más patología tipo hemorroidal.
Pero mi profesor que me enseñó gastroenterología me decía, mete el dedo, mete el proctoscopio antes que metas la pata. ¿Por qué? Porque a libertad decimos otro sangrado bajo, y son las hemorroides, pero puede estar generándose arriba un cáncer a nivel mucho más alto. Entonces, algo así parecido a este problema de hemorragia digestiva. Topográficamente, alta, baja, de origen oscuro, de magnitud leve, moderada y severa. Menos de 10% de volumen, 10 a 20% y 20%. Aquí, ¿cómo lo manejamos? Es por el manejo de las pérdidas sanguíneas de volumen, exóbico, volémico. ¿En dónde está mi paciente? Está con presión de 120/50, un pulso de 110, 110 por minuto. Debe estar caminando con una pérdida sanguínea leve a moderada. Se me puede esperar todavía. El curso clínico es aguda o es crónica. La cronicidad es de sangrados, son sangrados oscuros, son más de tipo neoplásico. Las agudas son más de tipo ulcerantes o lesivas de la mucosa. Esto es para que ustedes vean los sangrados en relación con las pérdidas sanguíneas. Leve, moderada y grave. Caída más de 2 gramos por decilitro, caída de 1 a 2 gramos por decilitro, con el componente de tipo hemodinámico. No masiva y masiva. La no masiva es vómitos por el café, melena, no hay alteración de la conciencia, palidez, astenia, ligera taquicardia. Las masivas sí te llevan a una alteración del sistema hemodinámico, donde lo que se está alterando es la pérdida de elementos sanguíneos, o sea, la carga se está alterando, está perdiendo. Responde el riñón en oliguria, el corazón en taquicardia, en hipotensión, sudoración neurovegetativa, palidez neurovegetativa, televisación cerebral por hipoxia. Sangrado de tubo digestivo alto. Ahí están todas las características que hemos estado conversando. Esófago, boca, estómago, duodeno, tapa del esófago, el componente de irrigación esofágica de la aorta en el tracto superior, el tracto inferior son generalmente arterias gástricas, la inervación, el estómago, como otro elemento, musculatura que no necesita, las arterias componentes del estómago. Epidemiología. Y en la epidemiología tenemos que definir aquellas en el cual el área de sangrado y en quién sangra. Hay una patología, hay un componente muy sugerente de lo que significa el tipo de paciente y el sangrado. Son con personalidades patológicas, psicopatológicas. El estrés es terrible de lo que significa actualmente. Ahora ya no necesita tan enfermos psicológicos para entrar en este fenómeno de cansancio. Sangrado de tubo digestivo, evolución aguda, crónica, volumen de pérdida de leve, moderada, grave, real, ficticia, oculta, varicial, no varicial. Clasificación según la evolución aguda y crónica, según la cantidad de sangrado. 650 a 1500 es leve, 1500 a 1700 moderado y grave por encima de 1750. ¿Cómo lo medimos nosotros? Un sangrado que no sangra más de 4 unidades en 24 horas de pérdida, con otro ya hay un quirófano de moderado grave. Las varices esofágicas no varicosas, las varices esofágicas sí. Yo he visto más que morir a los pacientes por descompensación cerebral o descompensación metabólica líquida como el líquido cítrico de la cavidad. La muerte del cirrótico es por varices esofágicas, más que todo. La muerte aguda del cirrótico es hemorragia digestiva alta, varices esofágicas. La muerte crónica del paciente cirrótico es más de tipo demencial o tipo infecciosa, descompensatoria, neumónica, infecciosa, vías periféricas, infecciones urinarias y otras. En la esófago, las varices, el síndrome de Mallory-Weiss, la esofagitis, el cáncer, estamos viendo mucho hernia hiatal en personas jóvenes. Estamos operando bastantes hernias hiatales laparoscópicas en el hospital de gente joven, menos de 40 años.
Entonces probablemente la hernia de la tenemos, sino que la tenemos como una sintomatología grado 1 que no necesita, se irá instalando poco a poco. Y la gran relación de lo que significa, la pérdida de elasticidad del esfínter inferior es el tabaco. La gastritis, la gastritis erosiva, esto sí he visto bastante en lo que significa las gastropatías de tipo lesiva microscópica sangrante. La úlcera péptica, la duodenitis, esto es fístula periodontal, periodonopatía hipertensiva portal, duodenitis, inflamatoria medicamentosa. Las infecciones por Helicobacter pylori, que es el que manejo ahora, los AINES, esofágica gastrodenal, inflamatoria, dolor, pirosis, revolución disfagia, esofagitis, esófago Barrett y reflujo gastroesofágico. Observen arriba. Cada vez que ustedes van a ir más introduciendo en su práctica, van a ver este cuadro: reflujo gastroesofágico, no se olviden, reflujo gastroesofágico, un alimento sangrante del tracto digestivo alto. En lo que respecta a los neoplásicos, ya son cáncer de esófago. Este cáncer de esófago va muy pegado en sus inicios al esófago de Barrett. Pregunta de examen de residencia. En los gastroduodenales, la subterapéutica, la gastritis, cáncer gástrico, el desgarro de Mallory-Wells, la angiodiplasia, lesiones de bolito. Las varias esofágicas, en pacientes cirróticos, 50% de los cirróticos, 50% de los cirróticos, con hipertensión portal, un Child BS, síntomas y signos. Vean ustedes, hipertensión portal, desviación de la circulación, vasos tortuosos, dilatados, listos para ser lesionados en el tracto inferior y el fondo gástrico. ¿Cómo se ve la varices esofágicas? El reflujo gastroesofágico y la hernia hiatal, otro gran importante como elemento de la patología, disminución de todo el esfínter esofágico, hernia hiatal, retraso del nacimiento, aumento del contenido gástrico, reflujo gastroesofágico. Cáncer esofágico, reflujo gastroesofágico, esofagitis, esófago de Barrett, atrofia, metaplasia, displasia, cáncer de esófago. Desde el otro gran circuito. En las úlceras pépticas, ácidos pépticas, y los grandes elementos, la epidemiología en la gente de los 45, 50, 55 años, y gente ahora bastante joven, universitaria. Universitaria tiene muchos problemas. Y todos los elementos agresores. Leanlo y tomen sus precauciones. La gástrica, síntomas, signos, el duodenal. Y el gran componente de tipo semiológico, el del dolor epigástrico por problema gástrico, problema duodenal. Nunca nos olvidemos que una gastritis sangrante en un paciente anciano tiene una gran posibilidad de un cáncer de estómago. La gastritis, alcoholismo, tabaquismo, estrés, AINES, lo han puesto arriba bien alto. El desgarro de Mallory-Wells es por alcoholismo, irritabilidad del esfínter inferior, la volumia y la hernia hiatal. Fisiopatología. ¿Cómo se encuentra sangrando el esfínter inferior? Las angiodisplasias, que yo casi no lo he visto, sinceramente, puede existir angiodisplasias, pero no he visto. Las angiodisplasias no las he visto en colon en personas ancianas. El tulofoide tampoco no, esta es una vena congénita ubicada en el estómago, pero que tampoco, no. Carcinoma gástrico sí, tome mucha importancia en esto. Cuando llegue su patología, se van a dar cuenta que ya para la patología gástrica ya viene con 1, 2, 3 años de anterioridad. Y ese paciente nunca se ha hecho una endoscopía.
Yo preguntaría a la sala cuánto se le hizo endoscopía por dolor en el ingreso. Nos dar cuenta que nunca tomamos antiácidos, analgésicos, todas dos, y nunca nos hacemos una endoscopía. La historia clínica es a definir bien claro: concentración hemorrágica, volumen hematocrito, perfil hepático, pruebas cruzadas, relaciones. El hígado está muy metido en las hemorragias digestivas. Los estudios endoscópicos, no hay a la endoscopía un cambio de gran importancia. Alta, no masiva endoscopía. La endoscopía es elemental para el diagnóstico. El diagnóstico de la hemorragia digestiva tiene dos parámetros: el parámetro clínico de invasividad y el parámetro endoscópico. ¿Qué hay que hacer con ese paciente de hemorragia digestiva? Tratar de compensarlo, por eso necesitamos unidades especiales, intensivas, canalizar vías, el endoscopio y vigilarlo, monitorizarlo para pasar a otro punto que puede ser quirúrgico. Ya la cirugía se ha quedado en las patologías gastrodenales, se ha quedado, ya no trabaja mucho. Antes sí, ahora solamente estamos operando la complicación de la hemorragia digestiva por problema gástrico. O se obstruye el estómago, o sangra el estómago, o se perfora el estómago. Ahí no nos actuamos los cirujanos, ya no actuamos más. Terapia inicial, ventilación, oxigenación, corregir volumen, bulimia, este es importantísimo. No opero antes de lo que significa 4 o 6 unidades en 24 horas. El sangrado digestivo bajo, de una mesentérica superior, mesentérica inferior y terminales, es para eso, una parte anatómica. Como lo tengo, esto pregrado bastante lo utiliza. La aguda crónica y oculta. La oculta es, he visto bastante, es polipoide. La crónica es neoplásica y la aguda es benigna, es diverticular. Epidemiología, la incidencia de casos por 100.000, mortalidad del 25%. Tienden a recidivar en un 10%. En la mayoría de los casos se autolimita, solo el líquido tiene carácter persistente, predomina generalmente en el varón, desde edades avanzadas, enfermedades graves. El más frecuente, la etiología polipoide articular, intestino delgado, colon y recto, divertículos, pólipos, cáncer. El divertículo de Meckel con un elemento sangrante. ¿Por qué sangre el divertículo de Meckel? El divertículo de Meckel es sangre, ¿por qué? Porque la mucosa gástrica hace una ectopía en las paredes del divertículo. Se forma, hay sangrado gástrico y sangre también porque hay, como le digo, la misma mucosa del estómago se ha implantado anómalamente y la mucosa del divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es el único divertículo verdadero en el organismo, por si acaso, ¿no? Las enfermedades inflamatorias, más que el Crohn, es la colitis ulcerativa, la sangrante. En el adolescente, el Meckel, pólipos. En el adulto, divertículo, pólipos, patología artificial. En el anciano, divertículo, cáncer, angiodisplasia. Rectorragia, hematocrisis, sangre oculta en esa. Esto hay que evaluarlo. Rectorragia pura puede ser un cáncer bajo, cuidado. Muchas veces le echamos la culpa a patología benigna de hemorroides. La mayor parte de la hemorragia digestiva baja viene del colon y del recto, eso sí es verdad. Las hemorroides, los tipos de hemorroides como elemento sangrante del trato bajo, la enfermedad diverticular. Es el prolapso de la mucosa a través de la pared muscular. La incidencia más alta en países occidentales, hombres de 50 años, mujeres mayores de 70 años, raros 20 años. Etiología, aumento de la presión intraluminal, debilidad de la pared intestinal y otro dan componente tipo nutricional. Miren, estas son las aperturas de los divertículos. Estos son los divertículos. Entonces, la patología se llama diverticulosis. Cuando se inflama el diverticulitis. Cáncer.
cáncer de colon, derecho e izquierdo, el izquierdo obstructivo, el derecho es sangrante. Factores de riesgo, nutricionales, congénitas y genéticas. Si no hay síntomas, colon con enema de imágenes, mordido de la manzana, cáncer, angiodisplasia como elemento sangrante del anciano, se ve en mayores de 50 años, sangrados profusos 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades de sangre, y no paran hasta la 15 unidad, colonoscopia, angiodisplasia del colon. Miren, estas cositas que salen del colon son las angiodisplasias que sangran. La evaluación inicial, todo paciente que viene con un sangrado se maneja como si fuera un shock volímico, todas. O sea, debe entrar la monitorización, coger grandes vías para volumen, sonda vesical, sonda nasogástrica, variables cardiológicas, oxigenación, cardiografía, todo, es una monitorización completa. La colonoscopia es elemental para su diagnóstico de hemorragias digestivas altas o bajas. Las angiografías casi nunca se hacen. La cintilografía tampoco, el diagnóstico es elemental, pero el colonoscopio es elemental, ¿no? Bueno, gracias por su atención sobre hemorragia digestiva. ¿Alguna pregunta? Enfermedad inflamatoria intestinal. En la enfermedad inflamatoria intestinal conozco dos patologías, ¿no? Colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa son deposiciones diarreicas con sangre. La enfermedad de Crohn no. La enfermedad de Crohn, el problema que prima son las fístulas y las obstrucciones. La colitis ulcerativa es sangrante, perforante, neoplásica. Entonces vamos a dar una revisadita rapidito esto, ¿ya? Enfermedad inflamatoria, miren ustedes, justo se las he puesto para que vean ustedes, son todas enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Y algunos otros factores no genéticos, factores genéticos, factores no genéticos. Los genes, todos los genes que están comprometidos en la colitis ulcerativa. El componente de la mucosa, porque es un problema inmunológico, precanceroso, los dos, sistema inmunológico innato, ¿qué lo pasa bien? Enfermedad multisistémica que afecta al tracto digestivo, caracterizada por lesiones inflamatorias, continuas y discontinuas y asimétricas. La enfermedad de Crohn es una enfermedad granulomatosa, así como la tuberculosis, granulomatosa. Hay cifras concluyentes que en México hasta el 1.12% de incidencia, se calcula de 5 a 50 en 100.000, costó mucho dinero. Son las localizaciones típicas de Montreal. Colitis ulcerativa, enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por inflamación difusa limitada al colon, es otra diferencia. Colitis ulcerativa está solamente en el colon, exclusivamente en el colon descendente, el sigmoide y el recto. El colon, la enfermedad de Crohn es en todo el tracto digestivo, lesiones de todo el tracto digestivo, ¿ya? Y la colitis ulcerativa es, por eso lo dice acá, caracterizado por úlceras confluentes que afectan principalmente a la zona recta del colon, al recto y se tendencia hasta la fractura esplénica nada más del colon, pancolitis se le llama eso. Son las ubicaciones con el proctitis. Cuando es baja se le llama proctitis, colitis, y cuando es alta, por ya coge el colon transverso y el colon ascendente, es pancolitis. En algunos casos representa un reto diagnóstico, síntomas inflamatorios gastrointestinales, signos gastrointestinales en caso de afección gástrica, dolor gástrico, obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es clásica del mal de Crohn, más que de la colitis ulcerativa. Hay fiebre, diarrea, pérdida de peso, sangrado rectal. La diarrea, dolor abdominal crónico nocturno, esos dolorcitos que llamamos nosotros estás con una colitis, colon irritable, hay que estudiar los niños con colon irritable. Signos clínicos intestinales y extraintestinales. Las extraintestinales hay que definirlas. Son las irritaciones oculares, son las artritis y la dermatitis que acompañan a estos dos cuadros.
Miren ustedes las lesiones dérmicas en este tipo, las lesiones oculares en este tipo, las lesiones dérmicas que acompañan a los problemas irritativos intestinales, las lesiones de la vulva irritativas. Entonces, el cuadro clínico del proceso inflamatorio depende de la localización y extensión de la enfermedad: hematoquesia, tenesmo, diarrea sanguinolenta y pérdida de peso, fiebre, hipersensibilidad, taquicardia. Los periodos son de activación y revisión por épocas. Se inactiva, se activa. Hasta el 20% de los pacientes con Crohn fistulizan. Si encuentra un paciente con patología de tipo artrítica con una fístula colovesical, hay que estudiar Crohn en ese paciente, porque la principal presentación de esta patología es la fistulizada complicada en la parte abdomen, y se fistulizan en el hombre a la vejiga y en la mujer a la vagina. Diagnóstico clínico, endoscópico, patológico y radiológico. El endoscópico definitivamente hay que tomar una biopsia. Las lesiones de Crohn, todas las lesiones de Crohn que pueden encontrar. Lesiones de colitis ulcerativa, son sangrantes, miren, son sangrantes. Y miren el anterior, no son sangrantes, son granulomatosos. La radiología generalmente es con alteración de lo que significa la funcionalidad y la arquitectura funcional, son en tubo, miren, tubulares, el intestino se pone tubular como un tubo rígido. Radiología, esta módica tubular, como un tubo rígido, no hay ni siquiera las austras, no hay nada, la conformación anatómica típica. La histopatología, identificar especialmente las displasias, la presencia de otras alteraciones, cuidado con la patología, sangrantes. La serología con prológico, laboratorio de serología, citometría y otros. Siempre hay que buscar las infecciones enterobacterianas en estas patologías. Tratamiento ya es inclusive remisión, evita efectos adversos, mantener remisión, evitar complicaciones. Entonces vean el componente biológico, inmunológico de la terapia aminosalicilata. El corticoide es un gran sustento en el tratamiento de estas enfermedades. Aquí está, corticoides, la sulfasalina que es de primera línea y la azotropina que es de segunda, con metotrexato de segunda, tercera línea después de los corticoides. Esteroides, derivados del ácido, prednisona, atropina. Las indicaciones de cirugía en el colon y en la colitis ulcerativa: hemorragias severas, perforaciones, posibilidad de cáncer y megacolon tóxico. O sea, te lleva al megacolon. Patología inflamatoria, colónica que te lleva al colon irritable es colitis ulcerativa, o que te lleva, al megacolon sistémico, colitis ulcerativa. Bueno, nunca olvidarse del cáncer en estas patologías antiguas, por eso la biopsia es importantísima. El drenaje de los abscesos, el Crohn, la cirugía, drenar los abscesos, resección quirúrgica, botar las adherencias y las estenosis para la funcionalidad. Pero se vuelve a hacer, se vuelve a regenerar, se vuelve a reactivar. Abscesos, displasias, enfermedades refractarias, obstrucciones, complicaciones, operamos las complicaciones. Entonces, dos patologías que no tienen que olvidar inflamatorias: colitis ulcerativa, mal de Crohn. Observen una persona de clínica blancas, el Crohn es muy característico, y los asiáticos en la colitis ulcerativa. Todavía no nos da a nosotros ninguna, estamos mezcladitos, somos mutados. Voy a ponerle rapidito sus hernias, que no quiero irme sin que no le deba nada a nadie. Rapidito, un nuevito, rapidito. Pero sería bueno revisarlo de nuevo. En el hospital feíto,
Ya no vamos en unos nuevecitos. Todavía ese nuevecito solamente cascarón, porque no hay nada de implementación. Las hernias inguinales. Ahí dice en su temario hernia inguino-escrotal complicada. Las hernias inguino-escrotales. Por definición es la salida del contenido intestinal por los agujeros naturales que tienen cierta falsedad en el organismo. Entonces, el elemento de la conformación de la hernia tiene un saco herniario, un contenido que puede ser epíplomo intestino y un orificio de salida. Saco herniario, contenido, continente, contenido y lo que significa los anillos de contención, puentes en la vida. Entonces aquí está lo que ustedes ven: reductible, sin compromiso vascular, reductible, incoercible, no regresa, encarcerada, no se puede reducir, está produciendo un problema obstructivo, estrangulada cuando hay compromiso vascular. El estrangulamiento es el compromiso vascular. Son directas, indirectas, umbilicales, plurales, decisionales, epigástricas y otras. Pero lo que más ustedes van a encontrar son las inguinales, las derechas e izquierdas. En la mujer la hernia más frecuente es la crural. En el hombre es inguinal, y no sé cómo inguinal derecha. Y cuando es una malformación congénita son bilaterales. Vean ustedes toda la estructura anatómica de la pared abdominal, el anillo que enseñamos en anatomía, con las fascias transversales como piso, el oblicuo menor y el transverso como pared anterior, pared posterior, ligamento inguinal que viene del oblicuo menor y una serie de cositas. Miren, este es su formación arterial, este es el anillo inguinal externo, orificio inguinal superficial. Ahí sale la hernia. Este es el anillo inguinal externo, que es una pirámide conformada por la fascia que viene del oblicuo mayor. Son los nervios hipogástricos que no debemos lesionarlos en las angioplastías. Este es el agujero de salida, tendón conjunto, en la unión del oblicuo con el transverso. ¿Cómo se presentan las hernias? Las hernias se presentan generalmente cuando se complican como cuadros obstructivos. Tendría que sentarme a hablar. La hernia inguinal directa nace por el piso de la pared abdominal. La indirecta no viene por los canales, la del piso es la directa. La directa es de los ancianos y de las mujeres, por la que ya se ha vencido, es una hernia inguinal indirecta. ¿Por qué? Porque está viniendo por el anillo. Cuando viene del piso es directa. Son los componentes anatómicos. Aquí están. Entre el triángulo de Hesselbach, por donde salen las hernias inguinales, directa. Por acá sale la indirecta. Estos son los vasos epigástricos que limitan la salida de las indirectas de la directa. Son los tres agujeros de salida de la parte interna, la fosita media, interna y externa. Eso saben lo que estamos hablando los doctores. Es la clasificación de Nyquist, la más típica clasificación para la formación de hernias. Nyquist 1, 2, 3. Las directas son 1, las indirectas son 2. Los defectos de pared indirecta, pantalón femorales son 3. Más anatomía. Directas, indirectas. Las directas son del piso. En personas mayores de 25 años, aquí las indirectas de todo, porque aquí hay una falla congénita. Se llama hernia inguinal indirecta inguino escrotal cuando compromete el escroto. O sea, cae el escroto y hace crecimiento abultado del escroto, se llaman inguino escrotales. Estranguladas son las que hay compromiso vascular, las atascadas que hacen problemas obstructivos. Toda hernia definida, hernia que debe ser operada. Ahora tenemos técnicas abiertas y técnicas laparoscópicas, gracias a Dios. Todo lo que produzca presión intraabdominal exagerada le va a favorecer a una hernia. La obesidad es una de ellas.
las adenomas prostáticos son las enfermedades respiratorias crónicas, como EPOC, también son otras. O sea, todo aumento de hipertensión intraabdominal está fabulando lo que significa su hernia. Definitivamente que tiene que haber una alteración en la patología del colágeno, lo que significa la conformación de sus elementos de sostén para pensar en una hernia, ¿eh? Y las adquiridas son aquellas que se hacen en cirugía, pero tiene su nombre es otra cosa, hernia incisional o de ventración, le llamamos nosotros. Esta es la forma como analizamos el anillo inguinal interno o medio para definir si le empujan o no le empujan la tumoración. En clínica, miren cómo se ha crecido el anillo y cómo la mujercita también tiene una hernia inguinal indirecta que va hacia el labio mayor acompañando al cordón de Nuss o cordón del ligamento redondo. Miren ese inguinal escrotal, gigante. Hay muchos varones que no quieren que se lo saquen porque es orgullo, ¿eh? Sí. Se molestan las viejitas ni nada del otro día. Entonces, aumento de volumen en la zona inguinal, cambio de coloración, dolor, eritema, se está complicando, se ha atascado esa hernia y hay que operarlo. ¿Qué tumoraciones en la zona inguinal pueden usted pensar en una hernia? No son linfoma, ganglio tuberculoso, neoplasia metastásica, epididimitis, torsión testicular, aneurisma, quiste sebácea. Entonces, pues el diagnóstico diferencial. Hernia estrangulada, compromiso vascular, tratamiento de la hernia, reparación quirúrgica de dos cosas: reparación del saco, regreso de los tejidos a la cavidad y plastías. Y las plastías se hacen con mallas, con prótesis, ¿ya? Aquí le va a dar una serie de técnicas, pero que no viene para ustedes. Las técnicas más antiguas son la técnica de Bassini y la técnica de Maguire, donde utilizaban los tejidos puros del organismo, pero nos dimos cuenta que si ya pues nos hicieron gordos y querramos estrangularnos igualito, se va a desparramar. Entonces utilizamos los tejidos y se vencían los primeros. Entonces eso es lo que nos definió a que evitar las recidivas, utilizar las descargas a través de prótesis, que son las mallas. Pero la mío, Maguire, Bassini, Schultz, eso pues no conversaron, son técnicas. Bassini, Maguire y Schultz. Cada una viene cómo se reparan. No, pues no es para ustedes. Pero sí, por favor, tienen que conocer la técnica de Bassini y la técnica de Maguire, que son con reparaciones de tejidos puros, y la de Schultz o Lichtenstein, que utiliza esa reparación pero se agrega una prótesis, y que actualmente la tecnología es con prótesis de descarga, no es estrujante, no es Bassini ni Maguire, porque se ha encontrado que hasta el 50% de los Maguire recidivos. Stopa es otra técnica, es una malla. Ahora estamos trabajando, dicho que es la de moda ahora, de las abiertas, pero nosotros estamos trabajando la paroscópica. Son las prótesis. Son las prótesis. Técnica de Naivos, es una preperitorial. Esta es la laparoscópica. Bueno, aquí están los muchachos operando una laparoscópica. La prótesis que colocan. Bueno. Espero que en esta carrera que sigo todo tren hayan podido al menos algo entender. Porque entonces me siento con los de pregrado y los residentes y conversamos sobre técnicas toda una tarde. ¿Alguna pregunta? Le agradezco por la paciencia que han tenido. Bueno, muchas gracias.